Gracias a los amigos y amigas televidentes de Despierta RD por continuar con nosotros. Este 6 de noviembre de 1844, marca el inicio de la historia de la Constitución de la República Dominicana. Y para profundizar sobre este tema, tenemos hoy un entrevistado especial, a Manuel Salazar, un hombre de larga data de participación en la izquierda política dominicana, pero también un estudioso de la Constitución. Buenos días. Buen día. Un gran placer estar con ustedes. Bienvenido. Bueno, poder estar compartiendo con una persona versada, conocedora del tema. Y entonces vámonos a la parte histórica, señor Salazar. Vamos a explicarle a la gente cómo, cuándo, por qué surge 1844, esa primera gran constitución remozada, reformada luego 39 veces. Bueno, la Constitución de San Cristóbal, que es como se conoce, la del 6 de noviembre de 1844, bueno, porque fue discutida y aprobada en San Cristóbal, era el resultado lógico de la independencia, de la fundación de la República. Había un texto que se considera constitución también, el manifiesto del 16 de enero, pero bueno, la primera constitución es la de San Cristóbal, la del 6 de noviembre, que había que darle, obviamente, ya, digamos, un orden jurídico al Estado dominicano recién surgido. Y el 6 de noviembre, pues, se reunieron los constituyentes en San Cristóbal para darle al país ese texto que comenzó mal porque los congresistas, los constituyentes, habían aprobado un texto, lo habían consensuado, un texto bueno, yo diría que atravesado por concepciones liberales, pero cuando le llegó el texto, el presidente de la República de entonces, que era Pedro Santana, dijo que con esa constitución él no podía gobernar. Él no podía gobernar y mandó acercar militarmente el Congreso a los constituyentes y lo forzó militarmente a que introdujeran un artículo en esa constitución, el artículo 210, en la que prácticamente se le daba al presidente, se le daban a él los poderes de César, poderes prácticamente monárquicos. Y bueno, ese hecho fue inmediatamente la razón para que a poco tiempo iniciaran las protestas para reformarla. Es por eso que 10 años después la Constitución tiene que ser reformada. En febrero de 1854, un grupo de políticos dominicanos, Manuel Jiménez entre ellos, encabezó una protesta para reformar la Constitución y lograron quitar el artículo 210. Pero Santana él le daba prácticamente lo que decía el artículo 55 de la Constitución de 1966, es decir, el jefe del Estado, el jefe del Poder Ejecutivo, para el presidente. Todos los poderes, para comprar una aspirina en un hospital, el presidente de la República, para nombrar a un funcionario, no importa dónde sea, el presidente de la República, prácticamente todos los poderes. Todos. Y todavía es así. Así es. Aquí se dice formalmente que el principal poder del Estado, que el primer poder del Estado es el poder legislativo, pero en la práctica es el poder ejecutivo. Y viene de ese hecho, de ese artículo, de esa época del artículo 210 que impuso militarmente Pedro Santana el 6 de noviembre de 1844. Y ese poder, ese suprapoder del artículo 55 de esa constitución que se formó en el 1966, luego de la constitución de Bosch, que esa era la constitución que se consideraba... No, en la constitución de Bosch no estaba. Exacto. La constitución de Bosch no era estaba una constitución meridianamente liberal y democrática. Y era la más avanzada de las constituciones que hemos tenido junto con la constituyente de Moca. Exactamente. La constitución de Moca. Exacto. Entonces, todos esos procesos, Salazar, que hemos venido mirando, viviendo en gran parte de la Constitución, ha estado matizada siempre por temas políticos coyunturales, exceptuando ya en los tiempos modernos, recientes, la Constitución que fue colegiada, que las fuerzas vivas del país, la del 2010, pues comenzaron a implementar derechos fundamentales, se crearon instituciones como el Constitucional, el Tribunal Superior Electoral y demás. ¿Cómo podríamos analizar ese contexto histórico constitucional de reformas a la luz de lo que tenemos hoy? Hemos pasado todo ese proceso, las motivaciones ya las conocemos, casi todas versaban sobre temas políticos coyunturales y cada grupo exigía una parte del pastel y había que reformar la Constitución para complacer.
Bueno, en la época de Trujillo se reformaba la Constitución. Trujillo reformaba la Constitución, es decir, quería cumplir con la formalidad Exacto. de que sus decisiones eran legales y que se correspondían con la Constitución de la República. Por eso cada vez que quería hacer algo importante, reformaba la Constitución. Trujillo reformó la Constitución como 8 o 9 veces. Trajes a la medida. Claro, pero yo pienso que hay una cuestión fundamental a propósito de un comentario que ella hacía fuera de cámara, que yo creo que hay que destacar. Mira, las constituciones, no hay nada malo que no tenga algo bueno. Exactamente. Mira, la misma Constitución de 1966, que fue una constitución que quería realmente sobreponerse a la Constitución del profesor Bosch de 1963 y que fue la Constitución que siguió a la intervención militar de 1965, que puede decirse que la Constitución de 1966, promulgada por el doctor Joaquín Balaguer, fue una Constitución impuesta por una intervención militar, la intervención de los marines norteamericanos. Aún esa Constitución, que era una Constitución que, igual que la de Santana, le daba demasiados poderes al presidente de la República. Esa Constitución tenía un artículo 8 que puede decirse que fue una revolución. Es decir, cuando tú lees... ¿Qué decía ese artículo? No, todos los derechos democráticos, Sí. la libertad de opinión, la inviolabilidad de la correspondencia, la inviolabilidad de domicilio, el derecho a la salud, el derecho a la educación. Lo que dice la Constitución de 2010, eso es correcto. que tiene muchos derechos, tiene muchos derechos. Es una Constitución... Pero también reconoce nuestros deberes que nosotros debemos asumir. Claro, la Constitución del 2010 incluso niega en alguna medida lo que se está haciendo en muchísimas constituciones en muchos otros países que no hablan tanto de derechos. Y la Constitución del 2010 habla de muchos derechos. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que el mismo doctor Balaguer decía, la Constitución es un pedazo de papel viejo, con lo que estaba prácticamente recuperando una frase de Ferdinand Lasalle del siglo XIX en la que decía, toda la Constitución entiende cosas buenas. En esencia, la mayoría de las constituciones son buenas, expresan un programa de realizaciones de los pueblos de las naciones. Ahora, si no hay una fuerza capaz de hacer que esa Constitución se cumpla, la Constitución es un pedazo de papel viejo. Entonces eso pasaba con el artículo 8 de la Constitución del 66. Eso pasa con la mayoría de los artículos de la Constitución de 2010, que tienen muchas reivindicaciones, aunque debo hacer un matiz con la Constitución de 2010, pero tiene muchas reivindicaciones, pero el pueblo no conoce la Constitución. Exactamente, no se ha empoderado. Como se dice ahora, el pueblo no ha sido empoderado de esa Constitución y en consecuencia no la ha convertido en un programa para sus propias realizaciones. No la reclama, no la exige, no pelea por ella. Entonces yo creo que ese es un problema fundamental. Sí. Es decir, en la República Dominicana, siempre, casi siempre, aquí hubo una guerra por una constitución. La guerra de 1965 fue motivada por una constitución. Y yo pienso que ni los mismos que pelearon por ella. Sabían por lo que estaban peleando. No, Óyeme, se las acuerdan, personas sabían por lo que era, pero no se acuerdan. Es decir, no se le ha dado a la Constitución la importancia que tiene como síntesis, como programa de síntesis de las realizaciones de una sociedad. Y mire que se está haciendo Y entonces, un si el trabajo. pueblo dominicano no asume la Constitución, no la ve como algo cercano. Exacto. Y entiende que la Constitución es una cuestión relacionada más bien con los intelectuales, con los académicos, con los doctores o con los licenciados, entonces podremos tener cualquier cantidad de constituciones buenas y no vamos a pelear por ellas. Cuando hablo de que se está haciendo un trabajo, perdóname José, con respecto al tema de la difusión y de... En los últimos tiempos. Sí, y de crear una... Yo quiero decir, por ejemplo, la Constitución del 2010, la Constitución del 2010, tiene muchas cosas buenas, pero también hay muchas cosas que criticarles. El doctor Leonel Fernández auspició un proceso, digamos, de discusión abierta, amplia, prácticamente por todo el país. Usted se refiere al 2010. La del 2010, es decir, se llegó a la Constitución del 26 de enero del 2010 después de muchas discusiones, muchas consultas. Se hicieron más de 300 consultas en distintos municipios, prácticamente en todos los municipios del país. Ahora, ¿qué ocurre? Que la consulta, más del 60% de los consultados entendían que la Constitución debía hacerse mediante una constituyente. Y entonces ahí falló el doctor Leonel Fernández. Importante, doctor, y haga un paréntesis ahí. Defina
porque la gente, tú le hablas de constituyente, el grueso del pueblo, y no sabe lo que es. No, ni ¿Qué es constitución? constitución y qué es constituyente? Así. Bueno, la constituyente es un proceso mediante el cual, ¿verdad?, el pueblo llega a decidir su constitución, es decir, participa de manera directa. ¿Cómo participa? Bueno, se eligen a congresistas, a diputados constituyentes para ese fin exclusivo. Solamente. Es decir, Solamente. no son congresistas que van a tener, digamos, la labor normal que tiene la Asamblea Legislativa, que tiene el Congreso Nacional, que tienen los senadores, que tienen los diputados. No, los constituyentes son escogidos para ese fin exclusivo. Se hace una ley de convocatoria, la constituyente, en este caso hay que reformar la Constitución porque la Claro. Constitución dominicana no concibe Esa figura. no concibe la figura de la constituyente. Y entonces los constituyentes electos de manera directa, en voto secreto y universal por el pueblo dominicano, se abocan a discutir la Asamblea, la Constitución, el texto constitucional que consideran, pero solo hacen eso, no tienen que entrometerse en otros asuntos y trabajan en alguna medida con cierta libertad. La constituyente no tiene lugar en cualquier momento de la historia, hay momentos específicos, momentos, lugares, digamos, momentos específicos de la historia, situaciones muy coyunturales que son las que justifican la constituyente. Por ejemplo, los patriotas del 14 de junio de 1959, los que vinieron por Maimón, Constanza y Estero Hondo, tenían en su programa que una vez tomaran el poder, derrocaran a Trujillo, era una situación nueva, digamos que iban a hacer una nueva república, iban a convocar a una asamblea constituyente. La asamblea constituyente debió hacerse también, nos parece a nosotros, después de la guerra de abril de 1965. Aquí hubo una asamblea constituyente para Moca, la que elaboró la constitución de Moca fue una constituyente. ¿Por qué? Porque hubo una revolución en junio de 1857 en Santiago, con Ulises Francisco Espaillá, Benigno Filomeno Rojas, todos esos patriotas que encabezaron un proceso revolucionario contra el gobierno de Báez en 1857, consideraron que bueno, había que darle un texto nuevo a la República Dominicana porque la República resurgía de nuevo y entonces convocaron a una constituyente que fue la de Moca, que le dio al país la constitución, una de las constituciones más democráticas y que hay que destacar. Es la única constitución de las que hemos tenido que reivindicó el proyecto de constitución elaborado por Juan Pablo Duarte. Salazar. Ustedes saben que elaboró un proyecto de constitución que nunca se discutió. Salazar. El fundador de la República redactó un proyecto de constitución. Y se aprobó. Nunca se discutió. La constituyente de Moca reivindicó parte de ese proyecto de constitución, sobre todo en lo que tiene que ver con el poder municipal. Podemos decir, Salazar, que la constitución de Moca es la única constitución liberal donde los conservadores fueron derrotados, o hay otras modificaciones donde el liberalismo político. La constitución de 1963 de Juan Bosch fue una constitución, y la actual es una constitución con muchos componentes liberales. Sí. Naturalmente que es una constitución, la del 2010, que se inscribe en una corriente internacional que viene después del triunfo del neoliberalismo, es decir, después que todo se ha privatizado. Sí. Entonces surge una corriente que se llama neoinstitucionalista, por la que incluso hay premios Nobel de Economía. Hay economistas que se inscriben dentro de esa corriente. Stiglitz, por ejemplo. Stiglitz no cuestiona la privatización. Stiglitz lo que entiende es que la privatización tiene que ser más eficiente y por eso surge una corriente, la corriente neoinstitucionalista. Yo creo que la Constitución de 2010 es una corriente que se inscribe, liberal, pero se inscribe en esa corriente neoinstitucionalista. Fíjense que hace mucho hincapié en que, bueno, es un Estado de Derecho. Después de esa Constitución tiene mucho más fuerza, digamos, la potestad de los contratos, es decir, los contratos tienen que ser bien hechos, porque todo se ha privatizado. Entonces, al privatizarse prácticamente todo, ¿qué tiene fuerza? ¿Qué garantiza la eficiencia de la economía privatizada? Bueno, los contratos, que los contratos estén bien. El papel del Estado ha sido reducido. Pero en el siglo XIX, cada vez que el Partido Azul, con la excepción del periodo de Lilis, gobernó, había constituciones liberales y se apelaba a la constituyente para decidir la constitución. Por ejemplo, aquí hubo un periodo en el que había tanta descentralización del poder que los gobernadores departamentales eran electos por voto directo, no eran nombrados. ¿En qué época fue esa?
los años de 1870 y tanto. Llegaron a ser los gobernadores Sí, directamente, tal como... electos, y no solamente electos, sino que además de eso existían parlamentos departamentales, es decir, habían congresos de diputados departamentales que controlaban al gobernador. Entonces, E incluso hemos retrocedido Sí, en ese sí, aspecto. en muchos aspectos, no, Sí. no, en absoluto no, pero en ese Pero aspecto. en ese, Pero yo me refiero existía, a por eso. ejemplo, el poder de revocabilidad. Si el gobernador electo no correspondía al programa que ofertó en su campaña electoral, los diputados departamentales tenían potestad de Es decir, la para Constitución del derrotarlo. 10 ahora tiene eso. Lo tiene y no lo tiene. Ajá, vamos a Lo explicar tiene- eso. No, lo tiene y no lo tiene. Lo inscribe cierto nivel de participación, pero el poder no concibe el poder de revocabilidad. La Constitución dice explícitamente que, por ejemplo, los plebiscitos, bajo ninguna circunstancia, tienen que ver con revocar mandatos. Sí, Es decir, sí. no pueden, pueden ser para esa vía. no pueden ser son para esa convocados vía. para eso. No. E incluso para ser convocados es prácticamente difícil, Sí. porque se necesitan las 2/3 partes De la matrícula. de la matrícula del Congreso. No de los presentes, de la para- matrícula. De la matrícula para poder dar paso a un plebiscito. Señor Salazar, no se ama lo que no se conoce. Así es. así es. Entonces, definitivamente hay una labor ardua por realizar con las escuelas que evidentemente Falta más. han hecho un magnífico Falta más acuerdo, labor. la Secretaría de Educación con el Tribunal Constitucional para enseñar la Constitución en las escuelas. Falta mucho más. Sí. Mira, falta mucho más. Yo recuerdo, hace muchos años, obviamente, cuando yo estaba en primaria. Eso hace un tiempito. Sí, hace mucho Parece que fue ayer. Hace mucho tiempo. En donde yo estudiaba se daba una clase que se llamaba, muchas escuelas le decían moral y cívica. Sí, eso es Donde así. yo estudiaba se le decía derecho usual. Ah, pues hace mucho. Sí, hace muchos años. Porque lo mío Era- hace- que era hace la mucho. materia Era moral y cívica, sí, sí. cívica. Déjalo ahí, llévame el paso al señor Que te Salazar. enseñaban a ti a decir buen día, Sí, saludos, claro. Sí, sí, claro. con Por favor. permiso. Pararse Entonces, en cuando la llega medida un en que tú invitado. ibas avanzando, tú ibas elevando el nivel. Elevando. Entonces, cuando tú llegabas a séptimo y octavo curso, la materia era conocer la Constitución y discutirla. Yo creo que hace falta eso en la educación dominicana. Es decir, aquí tiene que ver ADP, el Tribunal Constitucional, el Congreso, El ministerio. Se firmó- el se firmó Ministerio de el Educación acuerdo. tiene Claro, elemento fundamental. Sí, sí. Y hay diputados que hay Sí, programas. sí, sí, No, y claro. Abel Martínez hizo un Abel gran Martínez. programa Sí. de Iba a hacer socialización. una Conozca tu Constitución constitución, infantil. la constitución Hasta para hizo una niños. constitución Sí, infantil. graficada. Yo creo que hace falta ese trabajo precisamente por lo que tú dices. Tú no puedes transformar lo que tú no conoces. Eso es Entonces hace falta conocimiento de la Constitución. El pueblo dominicano tiene que conocer su Constitución, tiene que saber cuál es la importancia que tiene su Constitución, cuáles son los derechos que le dan esa Constitución, porque si no lo conoce no lo va a poder No lo va a defender. exigir. Entonces, yo creo que ese es uno de los grandes déficits que tenemos en materia constitucional en la República Dominicana. Yo insisto, no hay constitución mala que no tenga cosas buenas. Los derechos, aquí la Constitución dice que tú tienes derecho a la educación, que tienes Una derecho a la vivienda salud, digna. Derechos fundamentales. derechos fundamentales, pero ¿qué ocurre? ¿Se cumple en la práctica? En No parte. se cumple en la práctica. Tú tienes ya el derecho conquistado. Ahora lo que tienes que pelear para que se cumpla. Salazar, el expresidente Hipólito Mejía, también el expresidente Leonel Fernández y Danilo Medina promovieron una reforma a la Constitución con un punto importante, una coyuntura política, como decía Pedro, hacia la reelección. E incluso el propio Leonel Fernández en un discurso muy enfrentado a Danilo Medina, dijo que, y recordó un pasaje histórico dominicano, que la situación que se dio con Horacio Vázquez en 1928-1930, cuando Horacio Vázquez desconoció o trató de irse más allá de lo que fue electo, vino una dictadura. Así es. Entonces, el propio Leonel Fernández lo dijo, aunque él también estuvo en modificaciones para ponerse un traje a la medida. ¿Está la Constitución dominicana blindada realmente? ¿Se ha blindado para evitar, por ejemplo, que ocurra o que se repita algo parecido? Los No, candados. no está blindada. No está. No está blindada. Yo pienso que la posibilidad de la reelección está planteada, aunque la Constitución lo prohíbe.
pero basta con convocar a la Asamblea Revisora de la Constitución, basta conseguir los votos suficientes para reformarla y ahí está reformada la Constitución. Yo creo que el pueblo dominicano tiene que estar advertido sobre eso. Tiene que estar advertido sobre eso porque la Constitución no está blindada. Es posible la reelección. No está blindada, Salazar, y se abre esa posibilidad y los gobernantes... Puede blindarle el pueblo dominicano. Exacto. Y puede nosotros- blindarle el pueblo dominicano cómo? diciendo no. ¿Y cómo? Bueno, con Pero la sí. movilización. Con la movilización. Pero que no Con la existe ni movilización. siquiera una Un figura instrumento. dentro de la Constitución que No, te pero permita no. que el propio Presión pueblo popular. pueda, por ejemplo... Pero el pueblo El dominicano, pueblo el pueblo dominicano puede prohibirla. Mira, el pueblo dominicano puede prohibirla. Legalmente es posible, se puede convocar a la Asamblea Revisora de la Constitución y si el presidente consigue los votos suficientes puede reformar la Constitución. Y es legal. Y es legal, no es legítimo, pero es legal. Pero yo pienso que el pueblo dominicano y los demás candidatos, por Dios, Ahora, y Salazar, los demás candidatos, todos, sin excepción, no importa al partido que pertenezcan, deben estar advertidos. Porque aquí hay un problema, pero porque la pregunta de ustedes plantea, en mi opinión, una cuestión de fondo. Miren, aquí los atributos de la República prácticamente han sido cercenados. Aquí el que paga manda. exacto. Es decir, aquí esto ha devenido prácticamente en un régimen en el que el presidente de la República es la figura determinante de todo. Sí, en todo. Manda. Oye, en la legislatura anterior, oiga lo que se estaba dando, la presidenta de la Cámara de Diputados, hermana del presidente de la República. El presidente del Senado, compadre del presidente de la República. Señores, el poder legislativo no ha estado ejerciendo El en la hermano del República presidente Dominicana. del Senado, director del DNI, el otro hermano, Pero ese es un asistente patriota. especial Ese del presidente. ese es un- No, pero para seguir, no. Ese es un Y todo, patriota. y no estamos cuestionando No. la capacidad Pero- de ninguno de ellos en pero el la- ejercicio de la función, la cuestión clara- sino la parte familiar. La cuestión clara que tienen que tener Luis Abinader, Guillermo Moreno, Hipólito Mejía, Leonel Fernández, Fidel Santana, es decir, todo lo que pueden El ser liderazgo candidatos a la político. presidencia de la República, es que esto ha devenido en un régimen en el que el presidente de la República es el único poder. Así es. Pero Prácticamente. Pero cuando hablamos del presidente de la República no estamos hablando de Danilo Medina solamente, sino la figura, La figura. del presidente y el accionar. Bueno, Porque pero él es recuérdense el en el 2000 como Hipólito, con toda una crisis económica prácticamente financiera, bancaria, con un desplome 2003, Pero y se atreve a reformar. yo creo que cometió ese gran error. Y lo Cometió el pagó. error. Y lo pagó. Y pagó. Sí, lo Y ha pagó. pagado. Y pagó. Pero tenía una fuerza congresual en ese sentido. Pero yo creo que el problema es este. Es decir, la República Dominicana, el pueblo dominicano tiene que saber que esto ha devenido prácticamente en un régimen. La reelección no está blindada. Aquí es posible. Yo te pregunto, si el presidente de la República no aspira a reelegirse, ¿por qué lo están midiendo en las encuestas? ¿Por qué no hay una opinión, una decisión explícita del presidente de la República en el sentido de que él no aspira, que Tan no sencillo. tienen que medirlo? Salazar, ¿Por qué lo están Salazar, midiendo? por lo que usted acaba de expresar, tenemos una constitución que con el poder económico y político de un presidente se puede cambiar en cualquier momento y tenemos un pueblo que no se ha empoderado nunca de sus deberes, de sus derechos, no conoce el articulado para saber hasta dónde puede llegar y ya la gente lo ha tomado de forma natural. Mañana nos convocan a nuestros legisladores y nos dicen que hay que reformar la Constitución porque Danilo merece terminar la obra de gobierno que inició y que 8 años fueron poco y estaremos una vez más enfrente del Congreso mirando el mismo escenario con los mismos actores porque se reeligieron todos, reelección por reelección, y te repiten y vuelven y se reeligen los senadores, los diputados, otra reelección presidencial y seguimos respetando la norma. Pero yo creo que el pueblo dominicano puede evitar eso. Y yo creo que está tomando conciencia. Yo creo que sí. hay un... El mismo Movimiento Verde El lo dice. Exactamente. El mismo Mira, Movimiento si tú Verde. ves la Marcha Verde ha movilizado Sí. alrededor de 2 millones de personas Sí. desde el 26 de enero. Y es un ¿Qué crisol opinión? de... ¿Y qué opinión le merece, señor Salazar? Yo creo que es una cosa buena. Yo creo que la Marcha Verde es el hecho político más relevante que hemos tenido en los últimos 25 años, porque es una toma de conciencia de la ciudadanía, de los ciudadanos. Comenzó con la crítica a la impunidad, con la crítica a la corrupción, y ya en sus últimas decisiones la Marcha Verde ha dicho, a propósito precisamente de tu comentario, que va a proponer un programa de reformas políticas.
y que va a tratar de incidir o va a aportar para construir una mayoría política que garantice que aquí haya de verdad un cambio democrático. O sea, la Marcha Verde tiene planes de convertirse en No, una no, estructura no, política no. o serán No, estructura política es lo que no es un partido político con propósito, presión, digamos, proselitista de llevar candidatos, porque si hace eso se divide. Porque es que solamente se pueden lograr esas transformaciones estando dentro de los poderes donde se toman las decisiones. Hasta ahora a través de los partidos, pero aquí tiene que haber una reforma política para que yo soy de partido. Y obviamente le doy la importancia que tienen los partidos políticos, pero entiendo que el que no quiere militar en un partido político tiene derecho a incidir en el Estado. Esas son las debilidades. Entonces, Esas son parte de las el que debilidades. no quiere militar en un partido político tiene derecho a incidir en la vida del Estado. En consecuencia, tiene derecho a ser candidato al margen de los partidos políticos. Claro, pero nuestra Constitución no dice que precisamente por eso para tiene que haber. postularnos tenemos que Por estar en eso un partido tiene que que haber nos una reforma. Es que la postule. Constitución Dominicana es un sesgo, ya que prácticamente estamos terminando. Mira, la Constitución de la República Dominicana es muy centralizada, es un poder centralizado. ¿Y tú sabes por qué la Constitución Dominicana es centralizada? Porque el poder económico está muy centralizado. Aquí todavía 20 familias lo controlan todo. Es en los últimos tiempos que aquí han aparecido canales distintos, por ejemplo, como estos programas, ¿tú entiendes? Que no obedecen directamente a las familias tradicionales, a las 20 familias que controlan el poder económico. Entonces, si tú te das cuenta, existe una concentración del poder político, pero existe también una concentración de la propiedad económica y existe una concentración prácticamente de la actividad cultural. ¿En cuántos municipios de este país existe, por ejemplo, un teatro popular? No, ni popular ni de ninguna existe manera. solamente en la Ni siquiera capital y en cines Santiago. tenemos. ¿En cuántos municipios existe un museo? No lo existe. Estábamos hablando, no solamente que está estábamos hablando del concentrada incluso la propiedad económica. La desaparición de las bandas musicales. Sí, los todo. Está ayuntamientos. concentrada la propiedad económica. Sí, todo. Está concentrado el poder político y está concentrado el poder el cultural, los medios, todo está concentrado. La en este cultura está país. reservada para una élite. Entonces yo creo que esta decisión de la Marcha Verde, este empoderamiento que está teniendo la ciudadanía de los principales problemas del país, marca una perspectiva interesante que apunta a que aquí haya una reforma constitucional que reforme en sustancia este país, que democratice la vida social, económica y política del país. Entonces lo que se ha hecho hasta este momento, señor Salazar, no ha sido suficiente. ¿Cómo debería de actuar ese dominicano que está viéndolo, esa dominicana, a partir de este momento para verdaderamente mostrar una transformación? Porque vamos como en involución, si lo vemos en el tiempo y decimos permanentemente que el tiempo, que la vida, que la sociedad cambió. Pero ¿qué debemos asumir como compromiso primario los dominicanos? Participar. Preocuparse por participar en la vida política del país, preocuparse por la Constitución. Mira un hecho muy claro, muy relevante que permite fortalecer este reclamo. En los últimos 60 años la economía de este país ha crecido permanentemente. La República Dominicana es el único país del mundo que ha tenido 60 años consecutivos de crecimiento de la economía. Es decir, el pueblo dominicano, con su trabajo, ha creado riquezas durante los últimos 60 años de manera consecutiva. Y paradójicamente, también ha crecido la pobreza. Sí, claro. Es decir, crece la riqueza, crece la economía, pero también crece la pobreza. ¿Por qué? Porque el pueblo dominicano no ha tenido ese poder de participación, ese poder de reclamar sus derechos. Eso es así, Salazar. Bueno, con Salazar podríamos pasar el día entero conversando, ¿verdad? Invítame porque ustedes son amigos míos. Sí, claro. Bueno, mire la muestra. Y es la primera vez que me invitan. Mire la Pero muestra. no va a ser la última. Es que esperábamos un momento especial, Salazar. Sí, Y lo estamos aprovechando. Y Excelente. Salazar, públicamente tiene que reeditar el libro sobre las modificaciones que ha sufrido la Constitución. Es una pieza Se importantísima. llaman que reformas Salazar, constitucionales y constituyentes en la historia dominicana. pero que tú la lees de una sentada. Sí. De una Sin sentada. desperdicio. Un texto concentrado. Sí, muy bueno, muy bueno. Lo digo públicamente aquí para que la gente lo habla de las comience a buscar. circunstancias en que se han reformado la Constitución y el contenido Puntual. de la Porque llega hasta el 94, hasta el 90. al 90. Hasta No, el 90. tiene así que incluir entonces, las demás. Las demás. No, porque fue publicado Sí. en el 90 cuando aquí había un debate realmente sobre la reforma Entonces constitucional. necesita una nueva edición. Sobre todo sería, cuando el PLD creció. Creció, claro. El PLD creció, que ganó las elecciones de 1990. Del 90, Juan Bosch. Aunque no ejerció.
Entonces había en el ambiente nacional, digamos que una actitud proclive al debate. Lo Y del en ese 94, momento- finalmente eso es por un mi punto. parte, lo del 94 fue la metástasis del cáncer del 90. Así es, yo creo que fue una continuidad y hubo una reforma Hubo una reforma constitucional. Una reforma importante en la que se le también. introdujeron Sí, claro. reformas. Mira, Importante. la separación de las elecciones, en el elecciones, tiempo fue una claro. reforma, pero el pueblo dominicano perdió esa conquista y no se dio cuenta. No, no se dio cuenta. Porque volvieron a unificar Volvimos a las lo elecciones. Extrañamente, Volvimos eso a yo lo digo, mismo. no, Y volvieron. la izquierda, que fue que peleó por eso, tampoco se dio cuenta. No. Yo, como militante de izquierda, que fui de los que peleé para que hubiera una separación de las elecciones en el tiempo, no me di cuenta. Bueno, Que Gracias, hubo un Salazar. retroceso con la Sí, reforma constitucional. involucionamos en ese Así aspecto. es. Sí, Sí, sí. muchísimas gracias al señor Salazar. Ha sido un programa verdaderamente enriquecedor. Muy enriquecedor. En este feriado, muchas personas aún se quedan en casa y están sintonizados con Despierta RD y con toda la programación de Y Telecentro. antes de despedirnos, por favor, a las personas que están en el interior, el Tomarlo retorno con esta calma. tarde. No Calmita. esperen la noche, por favor. Hay algunas medidas que han tomado las autoridades en las carreteras, pero lo más seguro es que usted venga seguro. Claro que usted sí. anda con su familia, ustedes lo esperamos aquí, a los que se fueron desde el pasado viernes en este largo feriado. No sea parte de las estadísticas. Así es, no se inscribe en esa negra lista de los que se fueron. Nos vemos mañana, señores, Si a la Dios misma quiere. hora por Telecentro a las 6 de la mañana, este mismo equipo.